Dios te bendiga, querido hermano. Estamos en la segunda campaña de este año que se llama Pescadores de Hombres, Pescadores de Hombres. Yo quiero decirte que si tú te metes en esta campaña, Dios va a hacer de ti un gran hombre de Dios que va a traer bendición y liberación a muchas gentes. Sí, y quiero, en esta semana pasada, antes de tener este tema en mi corazón, fui con mis hijos, Daniel y Diego. Johan estaba por ahí de vacaciones y no pude llevarlo, pero fuimos a pescar. Y cada uno de nosotros pescó algún pescado. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia más bella! Así que para pescar hay que tener una estrategia, hay que tener carnada, ¿verdad? Una visión de lo que tú quieres hacer y paciencia. Y fue extraordinario porque aunque Diego pescó uno solamente, dicen que él lo ganó porque di que pescó el más grande, pero no fue así. Así que nosotros disfrutamos de esto y Dios habló a mi corazón. ¿Qué mejor manera de empezar el año? De continuar, esta campaña de la casa, después de la casa del banquete, a ser pescadores de hombres, porque sabes que estamos en los finales de los tiempos. Y quiero felicitar, si tú hiciste todo el proceso y tú viniste a las aguas del bautismo, es para ti este mensaje. El domingo pasado lo escribí y sabes que cuando fui a compartir en la iglesia aquí en Segadores de Vida con el Bishop, él tenía el mismo mensaje. Él tenía un mensaje basado en lo que es la reina Esther y el llamado que Dios le estaba haciendo para salvación a todo el pueblo judío. Y fue extraordinario porque estamos en un mismo espíritu y este es el tiempo donde Dios está alertando a su pueblo para que no se distraiga con las cosas, los placeres y las cosas de este mundo, sino que se enfoque en lo eterno, se enfoque en ganar las almas, que se enfoque en pescar, ¿verdad?, aquellos que todavía están en el mundo. Y la Biblia nos enseña que Jesús le dijo a sus discípulos: yo te he llamado para hacerte pescador de hombres. Y quiero introducirte en esta hora con el libro de 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aleluya, qué poderoso es esto. Imagínese usted, no quiere decir que tú no puedas disfrutar, es que no estés apegado y que tu vida no solamente sea un vacilón, por así decirlo, sino que tú tengas cosas en el reino, que tú tengas cosas que hacer en la iglesia, que tú tengas cosas que hacer para que otros alcancen la salvación de sus almas. Porque dice la Biblia que si tú ganares todo el mundo y perdieres tu alma, dice, ¿qué recompensa darás por tu alma? Este es el tiempo de enfocarnos en aquello que es eterno, aquello que es verdadero. Y eso mismo le aconteció a la reina Esther. La reina Esther había sido una muchacha, ¿verdad?, muy pobrecita, y viene y, por así decir, ¿verdad?, audiciona ante el rey Asuero, y Dios le pone en gracia y llega a ser la reina del reino más poderoso de su tiempo. ¿Y sabes qué? Ella estaba quizás en los placeres, en las cosas de este mundo, y pasó algo extraordinario donde todo el pueblo de Israel iba a ser destruido. Y sabe, Dios la llamó y ella estaba como que si sí o si no. Y mira qué dice en el libro de Esther, capítulo 4, verso 13, verso 14, dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Oiga esto, qué tremendo es esto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, tú has llegado al reino de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Y como decíamos, dice, y aún no se ha manifestado lo que has de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, dice la Biblia. O sea, Dios te ha llamado como hijo de Dios a que tú cumplas una función en el reino, no una función decorativa. Dios quiere que tú puedas colaborar en el reino de Dios, y la mejor manera de tú enfocar tu vida es siendo un pescador de hombres y tener la estrategia de que otros alcancen la salvación que a Cristo le costó su sangre. Así que vemos que la reina Esther, hermano, podía excusarse, podía decir muchísimas cosas, pero
ella prefirió arriesgarse por Dios que obedecer al temor de ser muerta, porque la Biblia enseña que ella tuvo que entrar a la presencia del rey sin ser llamada, y esto desobedeciendo las leyes de los hombres, a la ley de Media y de Persia, que nadie podía presentarse ante el rey si no era convocado por el rey. De tal manera que es mejor arriesgarse por Dios, es mejor que tú puedas hacer la estrategia de cómo tú puedes alcanzar el objetivo de que otros sean salvos, no importa el riesgo que tengas que tomar para lograrlo, como lo hizo la reina Esther. Así que quiero hablarte en esta hora de lo que mejor podemos hacer. Como dije al principio, este es el tiempo, ¿verdad? Estamos en los principios de dolores. El mundo está convulsionado, oiréis de guerras, rumores de guerra, hemos visto peste. Este COVID que pasó no deja de ser una de las pestes que habla la Biblia. Y sin embargo comienzan a hablar de que viene una hambruna y todo ese tipo de cosas. O estamos oyendo como la guerra de Ucrania y todo eso entre Rusia y Ucrania. Vemos, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, en los tiempos de los principios de dolores. Imagínese usted que usted esté en los principios de dolores cuando gente está siendo muerta, cuando el hambre está azotando, cuando la maldad está destruyendo inclusive a los inocentes. Estamos viendo cómo los abortos en el mundo se multiplican, cómo la violencia se multiplica. Y nosotros que estemos viviendo una vida alejados de Dios, ocupados en nuestro propio, ¿verdad?, reinito. Esther pudo meterse debajo de la falda del rey, pero Mardoqueo lo dijo: ni ahí vas a escapar. Y no creas que va a escapar la casa de tu padre tampoco. Y ¿sabes qué? Si ella no hubiera obedecido, de una forma u otra, Dios iba a traer salvación al pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? Ella iba a ser excluida. Así que no seas excluido del propósito de Dios. Este es el tiempo de usar toda nuestra estrategia de un pescador para que otros familiares nuestros, que se cumpla la palabra, que tú y tu casa serán salvos. O sea, no lo tomes en poco esto. Dios quiere salvarte a ti, pero salvar a tu esposa, salvar a tus hijos, salvar a toda tu familia. Este es el llamado de Dios para tu vida. Así que pescar es lo mejor que podemos hacer. Podemos tomar, ¿verdad?, y tomarlo en serio esto, porque Dios nos está llamando a ser pescadores de hombres, como dice el libro de Lucas, capítulo 5, en la pesca milagrosa. Pero quiero leerte varias cosas aquí. Dios le dijo, después que ellos fueron bautizados, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Y voy a hacer un paralelo aquí, porque Jesucristo mismo, después que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y como decía el domingo, si el Espíritu Santo es todo lo que tú tienes más que suficiente. Tú vas a pasar el desierto. O sea que si no hay gente alrededor de ti ayudándote, el Espíritu Santo es todopoderoso. Nada es imposible para Él, de tal forma que tenemos que vivir ese tiempo, ¿verdad?, de intimidad con el Espíritu Santo. Y Dios dijo en su palabra en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Este es el tiempo de ser testigos de Dios. Y la manifestación de esa unción va a ser que tú venzas al diablo, porque ¿sabes qué? El diablo, dice en el libro de Mateo capítulo 4, se presentó y Jesucristo venció al enemigo con la palabra. De tal forma que Dios es más que suficiente para nosotros. Y la palabra de Dios es más que suficiente para nosotros. Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Si todo lo que tú tienes es Dios, ¿sabes qué? No necesitas nada más. No importa si tus amigos se burlan de ti, si te rechazan. Ellos mismos vendrán un día y van a tener que recibir a Cristo para ser salvos. Y van a reconocer que tú eres un hombre de Dios. No importa si tu familia te rechaza ahora que tú tienes a Cristo. Lo importante es que Cristo está contigo. Y si Él está contigo, tú vas a vencer la tentación. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tiempo de que tú sepas que esa unción del Espíritu Santo te va a capacitar para vencer al diablo, para sanar enfermedades, para que personas sean prosperadas, sean libertadas. Y de tal forma que predicar el evangelio es la solución del mundo. Dice, es más, y me estoy adelantando porque dice la palabra de Dios, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y dice, y luego vendrá el fin. Quiere decir que si nosotros nos enfocamos en lo más importante, que es la predicación del evangelio, ¿sabes qué? La gente va a ser salva.
y va a ser libertad y va a ser librada del infierno, pero también Dios los quiere sanar, Dios los quiere prosperar, Dios los quiere libertar, porque la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaréis fuera demonios. Fíjate que el evangelio trae liberación. Dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El evangelio trae sanidad y trae prosperidad. Y eso es lo que significa la palabra sozo, que es una palabra griega con lo que indica es salvación. Indica toda la preservación del ser. Estamos hablando del espíritu humano, del alma y del cuerpo. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo te va a librar del infierno y de la muerte. Esa es la salvación de tu alma. Pero ¿sabes qué? Dios viene a tu espíritu y te hace uno con Él. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. O sea, tú estás con Dios, Dios está contigo, y ahora tú vas a iluminar el mundo, porque ahora Él dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué eres la luz del mundo? Porque Dios está contigo, hermano. Y si Dios está contigo, tú vas a vencer al diablo y vas a predicar el evangelio de salvación, y mucha gente va a ser salva por tu mensaje, por la palabra que Dios te está dando, porque la unción, y tengo varias cosas aquí, la unción del Espíritu Santo para ser testigo, como dice el libro de Hechos capítulo 1:8, ¿sabes qué? Consiste en la capacidad dada por Él, ¿sabe? Dice en los siguientes aspectos. Número 1, en denuedo, en gracia, en entusiasmo, en conocimiento, en persuasión, en perseverancia. Voy a tratar de ir rápidamente en estos puntos. De nuevo, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que los discípulos estaban pidiendo de nuevo, porque después que ellos vieron la resurrección de Cristo, se desató una persecución contra todos los cristianos. ¿Y sabe qué significa de nuevo? Significa valentía para predicar la palabra. Si tú recibiste la unción del Espíritu Santo, y yo oro para que así sea, y si no, Dios va a traer la unción del Espíritu Santo sobre tu vida, y tú vas a hablar en otras lenguas, y vas a profetizar, y vas a echar fuera demonios, porque eso, lo que tú tienes, es lo que tú puedes dar. Por eso te decía que el sozo quiere decir salvación de tu alma, liberación espiritualmente, y quiere decir prosperidad, pero quiere decir sanidad. O sea que si tú te enfocas en lo más importante que tú has recibido, los otros también lo van a recibir. Van a recibir lo mismo, y eso está en ti. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. De tal manera que la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice: todas las cosas te serán añadidas. Pescadores de hombres se enfocan en lo espiritual, en Dios primero. Y ¿sabes qué? Después que tú tienes a Dios de tu parte, aleluya, si Dios es contigo, dice la palabra de Dios, ¿quién contra ti? Por eso, lo que estoy tratando de hacer en este punto es que pescadores de hombres es la mejor manera de tú enfocar tu vida, es la mejor manera de lo que tú puedes hacer ahora, es tratar de ganar a otros, porque hay coronas en los cielos por un pecador que se arrepienta, por gente que viene de las tinieblas a la luz, gente que son bautizadas. No hay una cosa más grande. Jesús dio su vida por ellos. Jesús entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que no hay una cosa más importante que eso. Y si te enfocas en lo más importante, vas a traer a las personas salvación, liberación, sanidad. Que eso es lo que significa, ¿verdad? Y lo que está implícito en la palabra de Dios ahí en el libro, o mejor digo, bien explícito en el libro de Marcos capítulo 16, que habla que hay sanidad, liberación por la predicación del evangelio. Cuando tú llegas predicando el evangelio, viene todo eso para la gente que te oye, porque es lo que Dios te ha dado, y si Dios te lo dio, tú puedes compartir el evangelio. De tal manera que los discípulos, ¿verdad?, al ver la situación, pidieron de nuevo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4, verso 13, dice que el lugar donde ellos estaban, dice así: entre tanto que voy, estoy leyendo 1 Timoteo. Estoy en el libro de Hechos capítulo 4, verso 3. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, aleluya, que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado,
que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Diga gloria a Dios. Y dice la palabra que el lugar donde ellos estaban, versículo 29, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, diga gloria a Dios, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, es lo que estamos hablando. Si nos enfocamos en lo más importante, si nos enfocamos en ser pescadores de hombres, como aconteció en la vida de los apóstoles, ellos eran pescadores. Estuve en el lago de Genesaret. Y comí lo que llaman el pescado de Pedro. Lo comí ahí en un restaurante. Dice: este es el pescado de Pedro. Entonces yo digo, bueno, yo no sé cómo llegó hasta aquí, pero ¿verdad? Un descendiente del pescado de Pedro. Y ahí está, y que supuestamente la barca de Pedro y todo eso, ¿sabe? Pero ellos pasaron a un trabajo más extraordinario, y era comenzar a traer a otros a Cristo. Entonces está implícito ahí que tenemos que tener gracia, tenemos que tener valentía, tenemos que tener denuedo, tenemos que ser perseverantes. Y esas son las cosas que te estoy enumerando. De tal manera que cuando tú pides a Dios que te dé valentía para tú hablarles a otros, no tener vergüenza, porque dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, no te avergüences del Señor, de testificarle. Los homosexuales salen por ahí y hablan que son homosexuales, hacen marchas, se visten de mujer. ¡Qué vergüenza! A ellos no les da vergüenza. Y nosotros que tenemos al Salvador, quien murió con los brazos abiertos, derramó hasta la última gota de su sangre, muchas veces nos avergonzamos de decirles a otros, y no estamos haciendo la función más importante como hijos de Dios, que es testificarles a otros. Dios te ungió, no para que tú sintieras un calorcito, para que tú hables en lengua. Dios te llenó del Espíritu Santo y te llenó de poder, aleluya, para que tú tengas denuedo. O sea, no te importa, no te dé vergüenza. Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso, hermano, se llama denuedo. Y denuedo quiere decir valentía. Dice que cuando ellos pidieron denuedo, el lugar donde estaba tembló. Dios le dijo: yo estoy con ustedes. Y ellos pudieron continuar haciendo la labor que Dios les encomendó. Así que, otra palabra importante, si nos enfocamos en pescar, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? ¿Cómo enfocamos nuestra vida futura? Ya no en los placeres, ya no en las cosas, sino en cómo otros pueden venir a Cristo. ¿Sabe? Tenemos que pedir de nuevo, pero tenemos que pedir gracia. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 22, que cuando Jesús hablaba, dice que las palabras que él decía estaban llenas de gracia y de verdad. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar con gracia sazonada, como dice en el libro de Colosenses. No podemos, hermanos, traer algo muy elaborado. No, habla de tus testimonios, de lo que Dios hizo en tu vida. Dile lo que Dios ha hecho, que ahora tú tienes paz, que ahora tú tienes gozo, que ahora tú vas a un lugar donde eres reconocido, donde eres amado, tú tienes una iglesia, tú tienes una familia. Y sabes que esa gracia va a alcanzar también a otros, porque la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe y esa gracia va a impactar la vida de otros. Amén. Otra palabra que quiero que tú entiendas, que la unción del Espíritu Santo en tu vida tiene que manifestarse en valentía, que dijimos que es de nuevo, en gracia, no solamente la que tú recibiste, sino la que Dios va a hacer, va a dar a través de ti cuando la gente te escuche hablando su palabra, sino también de entusiasmo. Hay gente, hermano, que, ¿sabes qué? Vienen a predicarte el evangelio y están con un penar y una tristeza, que cruz tan pesada, que largo el camino, que tú le dices: oye, no, muchas gracias, quédate con él, no lo necesito. Porque realmente, hermanos, tenemos que tener entusiasmo. Jesús le dijo tantas veces a los discípulos: cobrad ánimo. Eso es tener entusiasmo. Eso es tener entusiasmo. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, déjeme leerle lo que dice aquí el diccionario acerca del entusiasmo. Dice: sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien o algo. O sea, estamos apasionados por Dios.
estamos contentos con el Señor, estamos felices de ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que transmitir eso a otros y eso forma parte del cebo que Dios va a hacer, porque la gente dice: yo quiero la paz que tú tienes, yo necesito el gozo que tú tienes, porque la gente está sin Dios y sin esperanza, bebiendo pastillas, yendo a los psicólogos, a los psiquiatras, haciendo mil cosas. No está mal eso, pero ¿sabes qué? Si vienen a Jesús, Dios le va a dar salvación y vida eterna, va a traer seguridad, va a traer paz, y Dios va a hacer grandes cosas también en la vida de ellos. De tal manera que nosotros vemos las Escrituras en Mateo capítulo 4, verso 27, que el Señor le dijo a los discípulos: cobrad ánimo, tened ánimo. O sea, imagínese usted que una gente te venga a hablar de la vida eterna, del cielo, y te está diciendo con una letanía. Tú dices: no, yo no quiero eso. Pero si una gente viene con entusiasmo, hablándote de los testimonios, cuando me bauticé, cuando fui lleno del Espíritu Santo, la paz que yo tengo, el gozo que yo tengo, como dice la canción, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Cuando tú comienzas a enfocar tu vida del gozo, la alegría de la salvación, eso va a entusiasmar también a otros. De tal manera que la unción del Espíritu Santo que tú has recibido se va a manifestar en valentía, en gracia y en entusiasmo, hermano. Aleluya. También otra cosa importante, y es que la unción del Espíritu Santo en tu vida se va a manifestar, ¿sabes cómo? En conocimiento. Por eso es importante que tú continúes ahora en lo que llamamos la escuela de líderes. Tenemos una escuela preciosa en la iglesia donde tú puedes seguir aprendiendo el discipulado, porque te graduaste de discipulado 1, pero el discipulado es 1. Ahora tienes que hacerte un discípulo que vas de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, y eso tiene que ver con conocimiento. ¿Sabe qué dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, una persona que no tiene conocimiento no puede testificar de Dios, no puede hablar las cosas, la maravilla de Dios con revelación, con fe, con poder, porque tiene que ver con un conocimiento revelado de Dios. De tal manera que está bien que testifiquemos, pero debemos llegar a un punto donde ahora comenzamos a profundizar en la palabra de Dios y vamos a poder traer un mensaje cristocéntrico, un mensaje poderoso basado en la palabra de Dios. La Biblia dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, tienes que seguir en el proceso de tu discipulado para hablar con conocimiento, para que no sean palabras, ¿verdad?, que tú oíste a alguien decir, sino palabras reveladas en tu corazón. También tiene que haber una persuasión, y yo diría más bien una autopersuasión. En el libro de 2 de Corintios 11, yo quiero que usted vaya por favor conmigo. 2 de Corintios 11, dice la palabra de Dios: conociendo pues el tiempo, 2 de Corintios 5:11, perdón. Dice: conociendo pues el tiempo del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesta lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué estoy diciendo? Esto es tan poderoso. Nosotros estamos autopersuadidos del cielo, de la gloria, de la salvación, del poder de la sangre de Cristo, de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, porque eso lo hemos creído, y sabe que ahora nos autoconvencemos de eso, porque es un proceso ahora de retroalimentación, porque al principio aún la fe para ser salva dice que vino de Dios. Dice: por gracia, Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero somos salvos. Ahora nosotros comenzamos a retroalimentarnos y a ver en la palabra que realmente somos salvos.
Pero ¿sabes qué? No solamente eso, nosotros también le persuadimos a la gente. O sea, persuadir es una palabra poderosa que quiere decir convencer, es sinónimo de convencer. ¿Sabes qué? También de inducir y decidir. O sea, en cierta manera estamos haciendo lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 14, dice, forzadlos a entrar. Nosotros tenemos que a la gente, en cierta forma, persuadirlo a tal forma que lo estemos empujando. Una vez estaba yo predicando el evangelio y estoy en una casa en los Jardines del Norte llevándole, ¿verdad?, lo que nosotros decimos la consolidación, y estábamos en la casa de la amiga, y cuando vamos a la casa de la amiga de esa persona, ella está ahí y le predicamos a la amiga, y cuando entonces salimos, nos tocaba también ir a la casa de ella para consolidar a su mamá, y ella oyó la consolidación de las dos veces, su amiga y de su mamá, y se convirtió en el Señor. Y ¿sabes qué? Cuando ella entró, vio y nos vio otra vez, dijo, esta gente son un callo. Así, pero lo dijo así con boquita cerrada. Esta gente, y eso es lo que somos, un callo, hermano. Porque estamos diciendo a la gente, despierta, el diablo los tiene aturdidos, los tiene, ¿verdad?, entretenidos en las cosas de este mundo, y nosotros estamos ahí, insistentes, persuadiéndolos, porque dice la Biblia, ¿sabes qué? Que nosotros somos, ¿sabes qué? Me encanta lo que dice aquí, Dios nos ha hecho ministro de reconciliación. Óigame esto, nos dio un ministerio de reconciliación. La gente está enemiga de Dios, nosotros, por nuestra intercesión, por nuestro trabajo de traerlos a Cristo, nosotros hacemos el trabajo de que ellos vengan a los caminos del Señor y se reconcilien, porque Él nos ha dado el ministerio, de donde el servicio de reconciliar a la gente. Pero dice aquí que Dios nos hizo embajadores. Quiere decir que tú, cuando estás en un lugar, ese lugar se convierte en territorio del cielo. Por eso dice la Biblia que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Nosotros tenemos que persuadir a la gente. Tenemos que persuadir a la gente. Y nosotros estamos autopersuadidos de que somos embajadores, somos reconciliadores, y vamos a insistir, vamos a ser como un callo. Vamos a hacer como dice la palabra. Vamos a forzarlos a entrar, como dice en Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, vamos a hacer un trabajo para que la casa de Dios se llene, que es la iglesia, y el cielo se llene de todos tus familiares, de todos tus amigos, todos compañeros de trabajo, todos tus compañeros de estudio, que estén en el cielo porque tú no te avergonzaste, porque tú tenías denuedo, porque tú tenías gracia, tenías entusiasmo. Dios te llenó del Espíritu Santo para atraer a otros, así como tú fuiste atraído a Cristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Aleluya, denle un aplauso a Dios por su palabra, aleluya, en esta noche. Aleluya, así que eso es lo mejor que podemos hacer. Pescar es lo mejor. Pescar es lo mejor. De tal manera que pescadores de hombres, a eso es lo que Dios nos ha llamado. Y tiene que ver con que hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, el poder de predicar el Evangelio con autoridad. Aleluya, con denuedo, con gracia. Diga gloria al Señor. Denuedo, gracia, entusiasmo, conocimiento, persuasión y perseverancia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino será predicado. Dígalo conmigo. Será predicado el evangelio del reino. Dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que en nuestro trabajo de predicar la palabra, el enfoque de ser pescadores de hombres, ser pescadores es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo que va a traer el fin, donde el reino de Dios va a establecerse por encima de todos los reinos de la tierra. Diga aleluya, gloria a Dios. Así que estamos, verdad, hermanos, en este tiempo maravilloso, y la Biblia nos enseña a perseverar también para la salvación de nuestras almas. Porque dice en Hebreos capítulo 10, verso 24, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú sabes que hay mucha gente que se bautiza y después se va otra vez. Y sabes, si tú te alejas de Dios, vas a volver a hacer las mismas cosas que tú hacías antes de bautizarte, y vas a volver al mundo y te vas a perder. Porque hay una condenación eterna, dice la Biblia, está el infierno, y el diablo va a seducirte otra vez para traerte al mundo. Pero ¿sabes qué? Este es el tiempo que tú puedes ser fiel a Dios y permanecer
enfocado en ganar a otros. Aleluya. Y si tú estás enfocado en que otros se salven, aleluya, es porque tú eres salvo, hermano. Dile gloria al Señor, porque tú eres salvo. Así que te he hablado básicamente en el primer punto que lo mejor que podemos hacer es pescar. Y hemos recibido la unción del Espíritu Santo. El Señor le dijo, no se vayan a predicar, no vayan a hacer nada antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y tú has recibido el don fuiste bautizado y fuiste lleno del Espíritu Santo. Ahora tú tienes que hacer lo que Pedro hizo, hicieron los demás apóstoles. Ellos fueron pescadores de hombres. Fueron llenos de denuedo, lo vimos pidiendo denuedo, fueron llenos de gracia, de entusiasmo, de conocimiento, de persuasión, fueron llenos de una perseverancia que ha traído hasta nuestros días el Evangelio, porque ellos continuaron predicando y este Evangelio ha llegado porque ellos fueron fieles en su asignación. Así que el segundo punto es, que quiero decirte a esta hora, es la predicación del Evangelio. Dice, pone a Dios primero y busca a Dios y su salvación. Ya de esto lo hablé, este punto lo dije en primer lugar, que cuando predicamos el Evangelio es poner a Dios primero. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Quiere decir que es la palabra griega sozo y enfocamos a la gente en lo que hemos recibido. Hemos recibido la salvación del alma, hemos recibido liberación, estamos en un proceso de transformación y de prosperidad, estamos en un proceso de sanidad. Entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a dar también a los demás. Diga gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Me van a excusar, voy a tener que prender esta luz porque creo como que se me ha ido un poco la luz aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos, estamos en vivo. Así que contrario a la salvación, ¿qué hay contrario a la salvación? El infierno. Por eso dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y de qué condenación está hablando, hermano? Mire que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego y... Aquí habla del lago de fuego, hermano. O sea, esto es por toda la eternidad. La gente que no está inscrita en el libro de la vida, y nosotros tenemos el poder de predicar el Evangelio para que sus nombres, la gente pueda recibir la salvación y la vida eterna. Así que el tercer punto que quiero hablarte en esta hora es a toda criatura. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar del Evangelio. ¿Y dice a quién? A toda criatura. Y dice, nosotros fuimos asidos para asir a otros. O sea, tú no tienes que preocuparte. Lo que tú tienes que estar en la disposición de pescar. Cuando tú tiras el anzuelo, tú no sabes si tú vas a pescar un mero, o si vas a pescar un carite, o si vas a pescar un tiburón, o una morena, o un cocodrilo. O sea, tú tiras el anzuelo, tú no sabes qué hay adentro. Pero dice la palabra de Dios que es a toda criatura. Dice, nosotros fuimos tomados por Dios, pescados. Dios te pescó para que tú puedas pescar a otros. Mire que dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Jesús te agarró para que tú puedas agarrar a otros. O sea, tú eres un eslabón muy grande de salvación para tanta gente. Y si tú permaneces creyendo, Dios va a completar su obra en tu vida. ¿Cuánto dice gloria al Señor? De tal manera que no te pierdas en eso. Tú fuiste asido con un propósito, y es un propósito eterno, de que otros también vengan al reino. Pero si tú no te enfocas, como dijimos en el primer punto, en la salvación, en ser pescador, sencillamente el diablo va a hacer que mucha gente se pierda. Porque dice la palabra de Dios entonces que será predicado el Evangelio. Y cuando tú predicas el Evangelio, el que cree es salvo, pero el que no cree es condenado. O sea, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos, ¿verdad?, esta bendición de que muchas personas van a ser salvas, pero aquellos que rechazan el Evangelio pueden ser condenados. Así que tu aprovechamiento tiene que ser de bendición, ya dije que fuiste asido para asir a otros. El segundo punto que quiero hablar, en que
agarremos y tiremos el anzuelo, no importa lo que agarremos allá abajo, tenemos una estrategia, tenemos una escarnada que es el entusiasmo, el gozo, la paz, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. La gente quiere eso. Y cuando vienen a preguntarnos, nosotros decimos, es que no es de mí, es que no es Jesús, es Jesús. Y cuando tú le puedes predicar la palabra de Dios, la gente va a ser salva. Entonces mira, que dice aquí en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira qué poderoso es esto. Cuando tú te enfocas y te ocupas en estas cosas, dice que tu aprovechamiento será de bendición a todos, a muchos. Así que estoy en el punto de predicarle a toda criatura. Tú tiras el anzuelo y si tú estás en la actitud de pescar, mucha gente va a ser salva, porque tú fuiste asido para asir a otros, dice la Biblia. Tú fuiste, ¿verdad? Tu entusiasmo y la cosa que tú haces de perseverar en la palabra, de perseverar en la predicación, en los dones que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Esos dones van a traer salvación y vida eterna. Deme un segundito más, hermano, que tenemos una situación ahí con un perro que está, Dios mío. Estamos en vivo. Esto va a salir en los anales de la historia. Que estoy solito aquí y entonces estoy preparando este mensaje. Dice, tu aprovechamiento será, dice, de bendición para muchos. Qué importante es que tú sepas que hay un aprovechamiento en tu vida, que tú vas a dar frutos y frutos de vida eterna, que gente va a entrar al cielo por causa de que, dice, hay un aprovechamiento en tu vida. Dice Pablo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Persevera en estas cosas. Pues dice en la palabra, y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tú estás procurando, ¿verdad?, que otros se salven, que hay un aprovechamiento de tu vida. Pero, hermano, tú estás garantizando de que tú estás enfocado en aquellos que no te va a permitir desconectarte de Dios. Dice la Biblia, ocúpate en estas cosas y tu aprovechamiento será manifiesto de bendición a todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que la mejor defensiva es la ofensiva. Así que con nosotros predicamos, los demonios huyen. Aleluya, salen. Si nosotros predicamos, los enfermos se sanan. Si nosotros predicamos, ¿sabe qué? La gente es prosperada. Si nosotros predicamos, la gente es libertada. Si nosotros predicamos, la paz de Dios se establece. Los matrimonios se restauran. Los hijos pródigos vuelven a casa. Dios hace grandes cosas. Dios resucita hasta los muertos. ¿Sabes qué? Entonces predica el evangelio y predica el evangelio. Porque solamente el evangelio va a traer, ¿sabe qué? Resultados y glorias por toda la eternidad. Nada de lo que tú hagas en esta tierra va a traer dividendos y aleluya y bendiciones por toda la humanidad, por toda la eternidad, sino el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que predica el evangelio. Dile al que está cerca de ti, predica el evangelio, porque ahí está la solución. Jesús no vino a hacer un sindicato ni una panadería. Jesús vino, ¿sabe qué? A dar su vida para que otros sean salvos. Y cuando la gente oye el evangelio, son sanadas, son libertadas, son prosperadas. Aún los muertos resucitan. Quiere decir, hermano, que si nosotros nos enfocamos en el evangelio y pescamos hombres, aleluya, muchas bendiciones van a venir. La maldad va a salir de una familia. Viene el tiempo de restauración, vienen tiempos de paz, vienen tiempos gloriosos cuando nosotros predicamos. Así que, hermano, que es tiempo entonces de trabajar en esto, de ser pescadores de hombres. Y la Biblia enseña
que entonces cuando nosotros prediquemos el Evangelio, entonces vendrá el fin. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero orar en esta hora y bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona en esta noche y te pido que tu gloria, que tu paz los llene, que ellos puedan mirar la vida bajo la perspectiva de que están pescando. Y aleluya, que tú les des, Señor, la unción, el denuedo, la gloria, el poder, la gracia, la valentía, y que no puedan avergonzarse del Evangelio, y que sea como miel al panal, la abeja al panal, cuando ellos hablen con gracia en sus bocas de las maravillas, de los testimonios, de la paz, de las bendiciones que ellos han recibido, otros digan, yo quiero lo que tú tienes, y puedan venir a Cristo, y ellos puedan presentártelos, y que tú puedas entrar a sus corazones y sean salvos, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermano, perdónenme todas las interrupciones que he tenido en esta noche. Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.